Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Lester Franz Unruh. Fue un evangelista pentecostal, misionero, autor y fundador de ministerios que impactaron al mundo cristiano. Su vida estuvo marcada por un llamado sobrenatural, señales milagrosas y una pasión por las almas que lo llevó a más de 100 países. Aunque enfrentó desafíos y crítica, su legado perdurará a través de sus enseñanzas, obras sociales y la continuación de su visión por parte de sus descendientes espirituales. Unruh nació el 15 de febrero de 1913 en Nueva Orleans, Luisiana, en el seno de una familia de George y Betty. Creció en un entorno protestante que lo preparó para la vida de fe y servicio. Aunque en la adolescencia fue rebelde e indiferente hacia la fe, a los 17 años contrajo tuberculosis y estuvo al borde de la muerte. Fue en ese momento de desesperación que experimentó un llamado sobrenatural de Dios. Llamamiento. Mientras yacía moribundo en su cama, tuvo una visión poderosa. En un lado veía un ataúd con su cuerpo dentro y al otro una Biblia. El Espíritu Santo le habló claramente: predica la palabra o muere. Esa noche Lester eligió la Biblia. Despertó completamente sano sin explicación médica. A partir de ese momento se entregó a la predicación del Evangelio. Comenzó a predicar casi de inmediato, sin ningún entrenamiento formal. Su llamado fue marcado por una obediencia radical y una vida de total consagración. 2 años después de esa experiencia, a los 19 años, fundó su primera iglesia en Green Forest, Arkansas. Fue ordenado por las Asambleas de Dios, sentando así las bases de un ministerio que abarcaría todo el mundo. Su mentor espiritual, Smith Wigglesworth, se encontraron en 1936 y desarrollaron una relación de mentor-discipulado. Smith oró sobre Lester, imprimiendo su fe y unción, pidiéndole a Dios que se derramara sobre su vida la fe y las obras que él había vivido. Lester sintió un nuevo nivel de poder espiritual tras esa oración. Lester visitó varias veces la casa de Smith hasta 1939 y cada visita marcó un crecimiento espiritual profundo para él. El ministerio de Lester Unruh fue vasto y multifacético, evangelista y misionero mundial. A los 19 años ya estaba predicando por todo el sur de los Estados Unidos. A los 21 años recibió un llamado a las naciones. Se embarcó en una travesía misionera que lo llevaría a más de 130 países. Viajó a Sudáfrica, Asia, Europa, enfrentando persecución, pobreza y peligro. En 1934 inició su ministerio misionero recorriendo Tahití, Nueva Zelanda y estableciendo una iglesia en Brisbane, Australia. Una visión en diciembre de 1931 le reveló que Dios ya le había preparado un compañero que llegaría desde lejos, lo cual se cumplió. Se encontró con el evangelista Howard Carter en Londres. Juntos predicaron por Asia, Europa y Sudamérica, participando en múltiples sanidades y liberaciones por fe. Durante sus campañas en Sudamérica conoció a Lois Lima. Se casaron el 30 de septiembre de 1944 y tuvieron 3 hijos. Predicó en selvas, aldeas triviales, capitales europeas y ciudades asiáticas. Fue uno de los primeros evangelistas pentecostales estadounidenses en predicar en Rusia, China, India, Filipinas y África, llevando el mensaje de salvación, sanidad y liberación, expansión en Filipinas y medios. Posteriormente, fundó la Catedral de Alabanza, que llegó a congregar a más de 24,000 creyentes, consolidándose como la iglesia más grande del país. En 1957 fundó la Lester Unruh Asociación Evangelística. Para 1958 inauguró Cosecha 103.1 FM, su primera estación de radio. En 1973 lanzó el Canal 40, convirtiéndose en el padre de la televisión cristiana, al obtener la primera licencia para emisión las 24 horas en los Estados Unidos. Milagros y prodigios en su ministerio. Lester Unruh caminó en una dimensión de poder sobrenatural notable. A lo largo de su ministerio se registraron múltiples milagros, liberaciones demoníacas y sanidades espectaculares. Algunos de los más notables incluyen sanidades masivas en campañas evangelísticas, reportes de casos de ciegos
ciegos que veían, sordos que oían y paralíticos que caminaban. Resurrecciones, testificó haber visto al menos 3 personas resucitar. Guerra espiritual en África, Asia, confrontó a chamanes y hechiceros, viendo cómo el poder de Dios los derrotaba. Su madre Betty Sunra fue sanada milagrosamente de cáncer de mama tras un tiempo de oración intensa. También su abuelo sufrió un derrame y quedó paralizado. Su grupo de oración oró y fue sanado. Volvió a caminar y vivió 15 años más. En Sudamérica, su esposa Lois enfermó de malaria en Cuba o Puerto Rico y fue sanada en respuesta a sus oraciones. En otras naciones tribales y selvas se reportaron numerosos relatos de sanidades inexplicables y encuentros sobrenaturales en iglesias primitivas que no tienen documentación formal amplia, pero Sunra recogió en libros y testimonios de testigos oculares el caso más famoso de su ministerio, la liberación de Clarita Villanueva, Filipina, en 1953. Este es uno de los casos de liberación demoníaca más famosos del siglo XX. Clarita, una joven prisionera en Manila, fue atormentada por fuerzas demoníacas que dejaban marcas visibles en su cuerpo. Nadie podía ayudarla, ni médico ni psiquiatra. Sunra, guiado por el Espíritu Santo, oró por ella durante 2 días hasta que fue completamente liberada. Este evento captó la atención de la prensa mundial y le abrió las puertas a Filipinas al Evangelio, desatando una campaña de 6 semanas de avivamiento. En esas reuniones se estima que rindieron culto hasta 60,000 personas en una noche y se reportaron 150,000 conversiones. Un actor famoso que no podía caminar fue sanado. Un abogado que había usado muleta por 12 años salió caminando sin ella. Testimonios fueron recogidos en prensa e incluso filmados luego en películas evangelísticas como Mordidos por los demonios. Sanidades físicas: se reportaron cientos de testimonios de personas sanadas de cáncer, ceguera, parálisis y enfermedades terminales. Él mismo fue sanado en su juventud por el poder de Dios, lo que marcó su fe de por vida. Protección sobrenatural en regiones hostiles como China o la ex Unión Soviética. Sunra relató cómo fue protegido de atentados, emboscadas y situaciones extremas por intervención divina. Milagro financiero en Australia. Durante una cruzada en Australia, Sunra se quedó sin dinero, oró y confió en Dios. Al día siguiente recibió una ofrenda inesperada que cubrió todos los gastos y permitió continuar con su ministerio. Este tipo de provisión sobrenatural se repitió muchas veces en su vida, incluyendo viajes a lugares como el Tíbet y Rusia. Sanidad de cáncer en Hong Kong. En una cruzada en Hong Kong, una mujer con cáncer terminal fue sanada milagrosamente tras la oración de Sunra. Ella luego donó una gran suma de dinero que permitió expandir el ministerio. Milagros de provisión tras dar su auto. Sunra donó su auto para ayudar a estudiantes de Biblia. Poco después recibió un auto nuevo como regalo, sin haberlo pedido, como resultado de su fe y generosidad. Protección sobrenatural de sus propiedades. En una ocasión enfrentó la pérdida de una propiedad ministerial por deuda. Oró y confrontó a los banqueros con autoridad espiritual. Milagrosamente consiguió un préstamo y salvó la propiedad, que luego valdría millones. Provisión para alimentar las naciones. A través de su organización, que se llama Alimentar a los Hambrientos, Sunra logró enviar toneladas de alimento a países como Ruanda en medio de guerras y hambruna. Muchos testimonios afirman que la logística imposible se resolvía sobrenaturalmente, como si Dios mismo abriera camino. Visiones proféticas. Tuvo una visión del lago de fuego que lo impulsaron a predicar con urgencia. También recibió revelaciones sobre los últimos tiempos, incluyendo peste, terremoto y hambre, que luego se cumplieron. Espíritu de conocimiento y sabiduría. Sunra operaba en el don de la palabra de conocimiento, revelando detalles ocultos de personas en sus reuniones. Muchos fueron convencidos de pecado y sanados emocionalmente por estas revelaciones.
En 1987, a los 73 años, tuvo un encuentro espiritual con Jesús que lo desafió diciendo: mi iglesia, mis hijos están muriendo de hambre antes de que yo regrese. Esto desencadenó su proyecto, alimentar a los hambrientos, dedicando sus últimos años a enviar alimentos por avión y barco a creyentes necesitados alrededor del mundo. Visión de la cruz sangrante. De 1933, durante un ayuno, tuvo una visión de Jesús crucificado, con su sangre recorriendo por la cruz, y escuchó: esta sangre es por ti. Este encuentro lo marcó para siempre en sus enseñanzas sobre la sangre de Cristo. Resurrección de un niño en Perú, 1940. Durante una cruzada, una madre llevó el cuerpo sin vida de su hijo. Sunra oró en el nombre de Jesús y el niño volvió a la vida, comenzó a respirar y a llorar. La multitud adoró a Dios y muchos se convirtieron. Sanidad de un hombre ciego en la India, 1952. Un hombre ciego de nacimiento fue llevado a una campaña. Sunra declaró: en el nombre de Jesús ve. El hombre abrió los ojos y comenzó a gritar: veo, veo. Fue su primer milagro de vista restaurada. Destrucción de un ídolo en África, 1955. En una aldea, un brujo local desafió a Sunra diciendo que su Dios era más poderoso. Sunra declaró: mañana tu ídolo caerá. Esa noche un rayo cayó sobre el ídolo, reduciéndolo a ceniza. El brujo y toda la aldea se convirtieron. Multiplicación de alimentos, Brasil, 1960. En un servicio no había comida para los asistentes pobres. Sunra oró por una olla de frijoles y nunca se acabó hasta que todos comieron. Sanidad de su hijo Stephen. En 1963 su hijo nació con defectos congénitos graves, corazón débil y pulmones subdesarrollados. Los médicos dijeron que no sobreviviría. Sunra lo ungió con aceite y oró, y al día siguiente el bebé estaba sano. Liberación de endemoniado en Chicago, 1970. En un servicio, 5 personas poseídas comenzaron a gritar y convulsionar. Sunra ordenó a los demonios salir y cayeron al suelo liberados. Uno de ellos, ex satanista, luego se convirtió en pastor. Milagro en la cárcel de México, 1980. Predicó en una prisión donde 200 reclusos aceptaron a Cristo. Al orar, las cadenas de uno se soltaron milagrosamente y los guardias le atribuyeron esto a Dios. Profecías y visiones sobrenaturales. Caída del comunismo, 1984. En un servicio declaró: Dios me mostró que el comunismo caerá en 7 años. En 1991 la Unión Soviética se disolvió. Avivamiento en China, 1979. Profetizó: China tendrá el mayor avivamiento de la historia. Hoy hay más de 100 millones de cristianos en China. Visión del cielo, 1995. Un año antes de morir, dijo haber visto ángeles preparándose para un gran juicio. Advirtió a la iglesia: prepárense, Cristo viene pronto. Guerra espiritual y enfrentamiento con demonios. Confrontación con un brujo en Haití, 1958. Un hechicero lo maldijo, pero Sunra declaró: toda arma forjada contra mí no prosperará. A los 3 días, el brujo murió repentinamente. Liberación de una mujer con espíritu de suicidio en Estados Unidos, 1975. Una mujer intentó ahorcarse 7 veces, pero cada vez la soga se rompía. Sunra la liberó y ella fundó un ministerio de alabanza. Expulsión de un demonio de enfermedad en Nigeria, en 1987. Un hombre con lepra fue sanado cuando Sunra reprendió al espíritu de enfermedad. Milagro financiero, multiplicación de dinero para un orfanato, 1965. Necesitaba $10,000 para comprar un terreno. Sunra oró y al día siguiente un hombre le dio un cheque por la cantidad exacta. Deuda por $1.5 millones cancelada en 1989. Su cadena de TV estaba en quiebra. Oró y un donante anónimo pagó toda la deuda. Su muerte y último milagro en 1996, antes de morir, profetizó: mi partida traerá unción a mi ministerio. Desde entonces, Lizzie Radiofusión ha crecido exponencialmente. Testimonio de vida: fue un hombre con una disciplina espiritual
espiritual férrea, oración diaria, estudio bíblico constante, ayuno regular. Viajó por todo el mundo sin miedo, confiando plenamente en la dirección y la provisión de Dios. Era audaz, directo y celoso por la verdad bíblica. Enfrentó oposición, especialmente por su enfoque firme contra la influencia demoníaca y las doctrinas erradas. Su testimonio de obediencia radical quedó plasmado en la visión del ataúd y la Biblia. Un momento decisivo que demostró que la fe activa puede transformar el destino de una vida y llevarla a un impacto global profundo. Legado. Lizzie evolucionó hasta convertirse en corporación de radiodifusión familiar con 11 canales de televisión, 3 emisoras FM y 5 de onda corta, alcanzando más del 90% de la población mundial con su mensaje y material formativo. Sunra ministró en 110 países, incluyendo Siberia, Rusia, Tíbet, China, y se planteó como meta alcanzar 1 millón de almas para Cristo, visión que continúa viva a través de los ministerios que él fundó. Su influencia doctrinal fue clave en la expansión del pentecostalismo y el carismatismo, especialmente en Asia y América Latina, donde sentó precedentes de liberación espiritual, sanidad y medios cristianos masivos. Impacto mundial. Su ministerio dejó un legado misionero de largo alcance. Miles de misioneros fueron entrenados e inspirados por su vida. Su red de medios cristianos sigue transmitiendo el evangelio hoy. Fundador de iglesias y organizaciones, fundó más de 100 iglesias en todo el mundo. Estableció organizaciones misioneras y humanitarias como Lizzie Radiodifusión, Lester Sunra Asociación Evangelística, una red de radio y televisión cristiana internacional, Alimentar a los Hambrientos, un ministerio humanitario que distribuye alimento a naciones en crisis. Ministerio mediático, fundó cadenas de televisión cristiana en Indiana, también estableció emisoras de radio y televisión en otros países. Fue uno de los pioneros de la televisión cristiana, utilizando los medios masivos para evangelizar y enseñar. Fundó el Colegio Bíblico de la Cosecha Mundial, ahora Universidad Cristiana de Indiana, para entrenar líderes y pastores. Lanzó la revista Cosecha Mundial, formando a nuevos líderes evangélicos en todo el mundo. Literatura y enseñanza. Autor de más de 130 libros sobre temas como guerra espiritual, demonología, fe, sanidad, el Espíritu Santo y escatología. Entre sus libros más conocidos, El hombre espiritual, Demonios, los detectamos y los expulsamos. El regalo del Espíritu Santo, La mente del hombre, campo de batalla. Victoria evangelizó en más de 110 países. Fundó una de las primeras redes cristianas de televisión con alcance global. Inspiró a generaciones a vivir con poder, sin temor espiritual. Su caso con Clarita sigue siendo referencia en libros y documentales sobre liberación espiritual. Fracasos y críticas. Aunque Lester Sunra vivió una vida íntegra y sin escándalos mayores, enfrentó críticas internas del cuerpo de Cristo. Por su fuerte postura doctrinal, fue acusado por algunos de ser demasiado dogmático o confrontativo. Su teología sobre demonología fue polémica para muchos sectores evangélicos tradicionales. Se apartó de las asambleas de Dios por diferencias doctrinales, generando tensiones denominacionales. Fue criticado por posturas polémicas contra el catolicismo romano y el cine secular, lo que le alienó a ciertos sectores religiosos. Rechazo en algunos países. En ciertos lugares, su enfoque sobre guerra espiritual fue considerado extremista y fue censurado por gobiernos o iglesias institucionalizadas. Tensión familiar. Aunque no fue público, algunos de sus escritos sugieren que el ministerio demandante tuvo un costo emocional y personal alto. Pasó largos periodos lejos de su familia. Frase célebre: el diablo es un mentiroso, no le creas ni una palabra. No estás destinado a la derrota, estás destinado a la victoria. El poder de Dios no ha cambiado, el Espíritu Santo aún obra en nuestro mundo. Conclusión: Lester Sunra fue un general de Dios que operó en sanidades, liberaciones, resurrecciones, profecías y milagros financieros, y sobre todo un gigante de la fe que combinó evangelismo
compasión y poder sobrenatural. A pesar de imperfecciones, su obediencia a Dios transformó vidas y naciones. Su legado desafía a la iglesia a creer en lo imposible y a llevar el evangelio con fuego apostólico. Dios nos llama a los capacitados, capacita a los llamados. Lester Sumrall. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedentes en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.